compartir hoy. ¿Sabe? La semana pasada hablaba de una enseñanza en el libro de Tito. Y de esta mañana temprano, cuando comencé a leer la palabra, en realidad hay una palabra que quizás a veces digo uno habla y expresa de lo que vive, ¿no? Y en este tiempo me ha tocado vivir y estar más que nunca tomado de la mano de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno tiene ciertas necesidades, debe tomarse más fuerte de la mano de Dios, no inconscientemente, ¿verdad? Cuando uno está en tiempo de bonanza, ama, respeta y sirve a Dios, pero a veces, digo a veces, está un poco más lejos en el sentido de tomarse plenamente de la mano de Dios. Y cuando uno necesita de Dios, sobre todo cuando hay una necesidad en lo físico, llámele una enfermedad o una necesidad que uno no puede resolver desde lo natural o de sus propias fuerzas, lo lleva a tomarse más fuerte de la mano de Dios y de su confianza y de sus promesas. Y es en este sentido que me he podido fortalecer en el Señor. Y hay una palabra que vino a mi corazón desde hace unos días, 2 o 3 días, y la palabra es: ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tus palabras son de vida. Es un texto que está en el Evangelio de San Juan y es una expresión que hace el apóstol Pedro a Jesús. Ya lo vamos a leer en la Biblia, bien detallado al pasaje. Y esta palabra quiero transmitirles hoy, y creo que hoy la cuestión, por decirlo así, no pasa por una enseñanza. Quizás el mensaje de hoy no sea un mensaje donde tenga tanto nutritivo en enseñanza, en aprendizaje de lo que Dios dice, pero sí sé que es un día para que cada uno de nosotros podamos tomarnos firmes de la mano de Dios y recibir de Él todo cuanto Dios tiene para nosotros. ¿Soy claro? Hoy es un día para recibir un milagro de parte de Dios. Y no porque yo lo diga, no porque sea algo que yo posea, aunque me he puesto el traje de pastor, ¿vio? Ojo. Pero hoy es un día para recibir el milagro de parte de Dios. Entonces, cuando la cosa viene por el lado del milagro, ¿sabe qué es lo que ocurre? Cada vez que hablo de milagro y la veo a Rochi, recuerdo aquel día. ¿Cómo? ¿Qué cosa loca? ¿Qué cosa? Porque ¿sabe qué sucede cuando la cosa viene de milagros, como quien dice? No se puede controlar, no tiene forma. No hay predicador que pueda darle forma a la forma del milagro. Claro que podemos expresar muchas palabras acerca de milagros. Claro que podemos expresar muchos evangelios que hablan de los milagros de Jesús. Pero cuando Dios viene con la cosa de decir hoy voy a hacer un milagro, el predicador está de más. Porque solo es Dios el que hace un milagro. Y yo sé que hoy es un día para esto. No me pregunte por qué. Yo preparé el mensaje. Yo cumplí. Siempre he sido responsable. Soy de aquellos que siempre trata de tener como si fuese un juego el as en la manga para que nunca falte y que cada vez que sea requerido el oficio por el cual uno ha sido llamado, esté latente y esté presente. Y puede decir, mira, esta es la palabra. Hay un mensaje. Pero hoy es un día de milagros. Hoy es un día para que eso que está puesto allí en la puerta, que cuando cumplimos los 10 años de vida como iglesia aquí en la tierra, aunque creo que en el diseño de Dios desde la eternidad ya estaba plantado y puesto, Dios me mostraba esa palabra y fue muy difícil de asimilar que había que poner lo que hay un milagro de Dios para nuestras vidas. Y voy a compartir una palabra donde Dios, el mismo Jesús, hace un milagro. Y quiero que le preste atención porque hay muchas cosas en esta palabra que van a concretar milagros que hace mucho tiempo se están esperando. Oh, presencia de Dios. Hace mucho tiempo que Dios estaba esperando para dar, para soltar, para decir acá está. Y hoy es un día de esos. Para los que no saben, mi hermana Rochi que está allí, allá, levante la manita.
Popular Roche, allá. Uno de esos domingos, y lo voy a contar como testimonio, los que lo hemos vivido, lo hemos estado aquí, lo hemos visto. Uno de esos domingos que Dios dijo, hoy voy a hacer un milagro. Y yo empecé allí en mi lugar y Dios me decía, hoy tenés que orar por milagro. Y yo traía un mensaje y qué sé yo, y uno ya tiene como que eh, aprendido de memoria lo que tiene que hacer. Lo hace, ¿verdad? Esto es un trabajo, si se quiere, un servicio a Dios que uno aprende a hacerlo. No estamos improvisando nada y tratamos de hacerlo correcto, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la doctrina que hemos aprendido. Pero ese domingo recuerdo que Dios me decía, tenés que orar por un milagro. Tenés que orar por un milagro. Dios va a hacer un milagro. Y bueno, vamos a orar. Y recuerdo que nos pusimos aquí y la gente pasó y pasaron varios, se pusieron aquí, estaba Silvia también, que fue tocada por Dios ese día. No me olvido de eso. Después decía, ¿dónde está la señora, la otra, la mamá de la chica, de la esposa de fulano? Y yo la tenía identificada, ahora ya sé que es Silvia. También fue tocada por Dios. En un momento dado vino el Espíritu Santo y cuando me digo, no fui yo. Y eso tiene que quedar claro. Yo solo sé que pasé y sentí que algo como que pasó así al lado mío. Y cuando me di vuelta sentí toc, así, en el suelo. Ahí estaba la rocha. Oh, y digo. Estaba mi hija ahí sentada como está ahora por allí. Y lo primero que hice es mirarle a ella. Bueno, por lo menos está la médica acá que si le pasó algo, te lo van a asistir. Y mi cabeza decía, tenemos al día el servicio de emergencia. O sea, todas las cosas en ese momento, cuando vi a esta señora, estas dos mujeres que cayeron, pero especialmente ella sentí que hizo toc. Claro, hasta ese día me acuerdo que Rochi caminaba con cierta dificultad. Caminaba, no es que vino, pero con cierta dificultad. Recuerdo que después ella nos contó que estar de pie durante todas las canciones y aplaudiendo y todo eso le era difícil, se sentaba. Y cayó al piso, encima se golpeó. Oh, y ahora voy preso por pastor. Y cuando fuimos a orar por ella y cuando mi esposa se arrimó y cuando le auxiliamos en el sentido correcto de la palabra, cuando ella se levantó y nos miraba como diciendo, ¿qué les pasa? Y yo la miraba como diciendo, me faltó preguntarle, ¿no le duele nada? Y bueno, y se levantó y pasó. Y el domingo siguiente nos visitaba el apóstol Gione. Mire, para tener memoria de cuándo fue esto, fue el día del apagón. ¿Se acuerdan del día del apagón? Al domingo siguiente fue el día del apagón en toda la Argentina. Y nos visitaba el apóstol y me acuerdo que estábamos medio en oscura acá a la mañana por la falta de luz. Y yo estaba recibiéndolo al apóstol ahí al fondo y la veo que pasa. Y yo hablaba con el apóstol y la miraba. Y la volví a mirar y la veía que iba derechita caminando. Bueno, Dios había hecho un milagro. Había acomodado sus huesos. No me pregunte cómo, no vamos a andar haciendo radiografía ni a saber cómo fue. Solo sé que Dios le sanó. Solo sé que Dios hizo un milagro en tu vida, Silvia, y cosas comenzaron a pasar y van a pasar. Y hoy es un día para eso. Y ese día, si yo le digo cómo es, yo lo repetiría todos los domingos. Si yo supiera qué es lo que hay que decir y cómo hay que hacerlo, lo haría todos los domingos. ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabra de vida? Le invito a que cierre sus ojos y que le pida al Espíritu Santo, el cual Jesús prometió que estaría con nosotros y nos guiaría a toda verdad. Le pida al Espíritu Santo que le revele la palabra que vamos a leer hoy. Que le revele esta palabra y puede en esta palabra tomar el milagro que hay para su vida. Claro que la palabra que vamos a leer es una historia vivida, es algo que aconteció. Claro que no es algo que fue escrito en torno a lo que nosotros vamos a vivir. Pero sí es una palabra de vida. Y esa palabra de vida es la que trastorna y transforma en el nombre de Jesús. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Espíritu Santo.
tú lo haces. Amén. Vamos a ir a la Biblia, al libro Evangelio de San Juan, capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Vamos a leer aquí uno de los milagros hechos por Jesús. He encontrado varias particularidades aquí. Aleluya. Dice así. El título es El paralítico de Betesda. Recuerdo que había una canción. El ángel removía las aguas en el estanque llamado Betesda. Una canción que solo sé yo y algunos que tienen canitas así como yo. Cantábamos antes. Dice así, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Quiero resaltar esto no porque sea el eje ni lo más importante, sino porque el Espíritu Santo, mientras preparaba este mensaje, me hizo tomar atención de este número, 30 y pico de años. 38, casi 40 años. Y no por el número en sí, ni por nada de eso, sino porque es mucho tiempo. Y el Espíritu Santo me decía, me hacía saber, y quiero transmitirlo con toda la claridad posible, que hoy es un día para resolver, diga conmigo, para resolver, para sanar, para ser libre de cosas que hace mucho tiempo vengo sufriendo. Presencia de Dios. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Luego seguimos leyendo, pero aquí quiero ministrar algo que hay en este pícaro Jesús, digo pícaro con todo el respeto que me permite decirlo. Va y le pregunta a alguien sabiendo, porque fíjese la dinámica de este hecho. Jesús lo ve y sabía, se anoticia, llega, digamos, a conocimiento de Jesús que hacía 38 años que ese hombre estaba allí en esa condición. Y en esa condición va Jesús y le dice, ¿vos querés ser sano? No, si vos estás vendiendo pralines. Ahí me retan después cuando hago estas cosas, no importa. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Imagínense si yo como pastor me arrimo al lado de alguien que está y le llevo a hacer esa pregunta y dice, a mí me van a contestar. ¿Y qué le parece a usted? ¿Para qué estoy acá? Digo esto porque algo que parece
una soncera y una picardía. Es algo que era necesario para que la obra fuera hecha. Era necesario que este hombre le dijera a Jesús, yo necesito. Que le planteara su realidad. Que le dijera lo que le estaba pasando. Estamos frente a un tiempo en que cosas que llevan mucho tiempo aquejándonos, haciéndonos sufrir, desaparezcan. Créame lo que digo. Pero es necesario que Jesús lo sepa. Es necesario, el milagro estaba, el lugar estaba en el lugar indicado, a la hora indicada. Tenía solo un impedimento, no se podía mover. Y yo imagino que por la respuesta de este hombre había visto muchos milagros ocurrir, porque dice que siempre llegaba uno antes, y evidentemente la Biblia dice que aquel que llegaba primero a las aguas cuando se agitaban quedaba sano de toda enfermedad. Ahora hay otra cosa curiosa, si se quiere, aquí. Dice también la palabra que allí había mucha gente y con muchas enfermedades. No había solo un paralítico, había ciegos, cojos, paralíticos, sordos. Había mucha gente enferma. Y a mí me hace llamar esto la atención en algo. ¿Acaso Jesús no vio los otros enfermos? ¿Y sabe qué me hace llamar la atención esto? Que muchas veces nuestra fe y el milagro que Dios quiere hacer es abrumado por los pensamientos de ¿por qué Jesús no sanó esto? ¿Por qué no hizo esto otro? ¿Por qué no hizo esto otro? Pero si es Jesús, ¿por qué no hizo esto? ¿Sabe las veces que trabajando y sirviendo por aquellos que están en necesidad y como es una visión de esta iglesia a los niños? Me he encontrado con gente que dice, ¿cómo puede ser si hay un Dios que existan esos niños sufriendo? Una lógica. ¿Qué es lo que me dice esto? Que la cuestión no pasa por imponerle cosas a Dios. La cuestión pasa por estar en el tiempo correcto, donde Dios va a hacer el milagro. ¿Me entiende? Yo voy a la iglesia y sirvo a Dios y esto y aquello. Y mirá, me vino esto, me pasa esto otro. Pero si vos estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, donde te vea Dios, donde te vea Jesús, aún aquello que parecía imposible por tantos años va a ser resuelto. ¿Me entiende? No son cosas curiosas. Son verdades y patrones divinos que los establece Dios. Los establece Dios. Y algunas cosas, y sí, algunas cosas esperan 38 años para llegar. Presencia de Dios. ¿Quieres ser sano?, le dijo Jesús. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ni siquiera le dice, mirá, tenés que hacer esto, aquello, esto, otro. No porque no tuviera que hacer o no tuviera cosas que resolver esta persona, sino simplemente porque la autoridad de Jesús era total. Y cuando Jesús, como conté recién el testimonio, dice, hoy va a haber un milagro, hoy va a haber un milagro, ahora va a haber un milagro, y el milagro viene y el milagro está. ¿Quién lo decide? Él lo decide. Y hoy podríamos tener otro mensaje leyendo la carta de Santiago y no la de Tito, y aprenderíamos un montón. ¿Y sería bueno? Claro que sería bueno. ¿Y fue bueno el domingo pasado aprender de Tito? Claro que fue bueno. Porque cada vez que basamos nuestra vida en la doctrina correcta de predicar y saber de Jesús tal cual Jesús establece en su palabra, somos bendecidos. Tenemos garantizada la salvación. Pero hay días en que Dios dice, hoy hago un milagro. Hoy sano. Hoy hay cosas que desaparecen. Presencia de Dios. Siento la necesidad de orar para luego seguir predicando y ministrando esto. No va a ser muy largo, no se preocupe. Nadie se me duerme hoy. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Oh, santo, Ramashita, Rama Santa. Presencia de Dios.
Alguien podría pensar como quizás pensaría yo en la lógica como ser humano que tengo, que hoy quizás no estoy en la mejor posición frente a la vida para decretar un milagro de parte de Dios. Hoy mi corazón saltaría de alegría por un milagro particular. Más Jesús, sabiendo que hay otras cosas que son necesarias y que están en necesidad de personas, más Jesús sabiendo esto, hoy nos pone frente a un milagro. Y aquello que muchos años no pudiste resolver. Quizás el mensaje para el milagro de hoy sea ese milagro que ya se está volviendo viejo y no llega. Ese Isaac que ya estaban llegando a los 100 años, 90, Sara, 100, Abraham, y no llegaba. Y de pronto Dios dijo, hoy es. Y llegó. Hoy es. Y llegó. Oh, yo no puedo decirlo, pero usted debería estar tomando este milagro. Usted debería estar tomando este milagro. Oh, Señor. Si pudiera ponerle la mano en la frente a cada uno, lo haría. En el nombre de Jesús. Y sacudiría su vida por un milagro. Aquello que tanto tiempo espera. Oh, Santo Espíritu de Dios. Aquello que trastorna tu vida hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo no quiero. Mire, si le tuviera que pedir algo ahora al Espíritu Santo, decir, no me revelé la vida de ninguno. Sanalo en el nombre de Jesús. Libralo en el nombre de Jesús. Desatalo en el nombre de Jesús. Que no tenga que moverse, que no tenga que ser alzado para meterse en el agua. Simplemente ponerse en pie por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Poder de Dios. Poder de Dios. Amashita Rama Santa. Kama Rama Santa. Es que llevas poco tiempo clamando, dice Dios. Paciencia, que la paciencia trae virtud, la virtud dominio propio. Y al fin y al cabo te encontrarás con una fe inquebrantable, la cual Dios premiará y serás visto por todos. Aleluya. Amasata Ramasaya. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Ay, ajuja Ramaconda. Makushaka Ramasata Ramasonta. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Oh, Sama. Sima Rama Santa. Ay, ay, ay. Quizás deba explicar esto solo para que lo sepan. La palabra dice que este hombre le fue ordenado que levante su lecho, es decir, tome su camilla, tome su silla de ruedas, tome aquello que estaba ahí con él y se vaya, y lo tome y se vaya, y que ande, que camine. Pero la Biblia habla que esto hace un resalto ahí, dice que era un día de reposo. Claro, para nosotros hoy es un día de reposo, un día, qué sé yo, pero era una ley judaica la que estaba siendo violada porque estaba haciendo algo que no le era permitido por la religión oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el milagro de Dios llega, no hay religión que lo pueda parar. No hay precepto humano que lo pueda direccionar. Ojalá yo como pastor pudiera direccionar los milagros. No habría enfermos en mi alrededor. Leía de la sierva de Dios, Kathryn Kuhlman, que en una entrevista le preguntan cuál era su mayor anhelo cuando terminaba una cruzada de miles de personas sanadas. Y esta mujer de Dios decía, yo me bajo de la plataforma llorando por aquellos que no fueron sanados. Porque si yo pudiera, todos serían sanados. Mas la obra le pertenece al Espíritu Santo. Y uno desde la otra vereda podría decir, pero fueron tantos sanados. Mira el poder de Dios que había en esa persona. Oh, Santo. Porque la religión, los pensamientos religiosos, matan el milagro de Dios.
impiden que funcione. Impiden que este Jesús, que es solo vida, se manifieste. Impiden que la obra de Dios se haga, porque hay un protocolo religioso. Mas Dios en este día dice, hay un milagro de Dios para tu vida. Y no tiene precio. No tiene ningún precio. No tiene requisitos. Hoy es un tiempo para esos milagros viejos. Viejos. Llama Rama Santa. Kimashita Rama Santa. Aleluya. Estés recibiendo. Estés recibiendo aquello que el Espíritu Santo imparte. Hima Ramashita Rama Santa. Aunque yo sea amigo que hoy necesitas una fuerza nueva, Él te la da. Y porque como te he dicho una y otra vez, Él nunca falla. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Recibe, recibe, recibe. Recibe de Dios el milagro en tu vida hoy. Recibe de Dios. Oh Señor. Presencia de Dios. Usted perdone si esto no es muy de protocolo. Quizás Dios me vistió así para que haga esto, pero yo me voy a arrodillar y voy a orar. Yo no sé si es correcto para que puedan guardar la seguridad sanitaria que se arrodillen todos. Pero acompáñenme orando, porque yo me voy a arrodillar y voy a orar. Y algo Dios tiene que hacer.
porque sé que la palabra tiene vida. Y sé que la vida de la palabra es completa. Es que voy a concluir la lectura. Y dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, escuche por favor, pueblo, porque creo que por lo que Dios está haciendo hoy, esto también es importante. Y Jesús nos dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en días de reposo. La religión no va a parar el milagro de Dios. El protocolo y la costumbre evangélica, pentecostal, bautista, mire, no importa, católica, no va a parar el milagro de Dios. Porque este hombre fue sano aún sin saber quién le había sanado. Pero el que le sanó le dio la recomendación más importante: no peques más. Cuida tu salvación. Cuida tu milagro. Dice en el verso 68 del capítulo 6, sigue el relato de muchas cosas, pero esta es la palabra para cerrar este tiempo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde vamos a ir si no es a Jesús? Él es el Cristo. Él es el que ha hecho y hará milagros hoy y en los días por venir. Solo a ti iremos, Señor, porque tú eres el Cristo. No descansaremos de predicar y de hablar la verdad que tú eres. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y harás en este día.